Quería preguntar algo. ¿Ya llevaron procedimiento penal dentro de esta certificación? ¿Ya conocemos cómo se inicia una denuncia? ¿Cuál es el trámite? Muy bien, para que lo podamos abordar en el tema siguiente, que es la investigación sobre delitos de tortura, para que podamos saber cómo se inicia una carpeta de investigación, en qué etapa podemos incorporar algún dato de prueba, algún medio de prueba y particularmente pues, la certificación en protocolo de Estambul, cómo nos puede servir el manual para incorporarlo ya sea en la audiencia de vinculación a proceso o en la etapa de juicio oral. ¿Vale? Para que lo vayamos checando ya. Posiblemente el día de hoy vamos a terminar con relación a los instrumentos internacionales. Ahorita nada más vamos a dar un breve repaso de lo que vimos la clase pasada para que nos empapemos de lo que se vio, de los conceptos de las convenciones y los tratados internacionales. Vamos a hablar un poco del derecho internacional humanitario, cómo es la cooperación en materia internacional con relación a la prevención de la tortura. Y posteriormente iniciamos ya con cómo es esa investigación en casos de tortura desde el punto de vista de la defensa. Hay que recordar que, bueno, aquí la tortura se va a poder investigar desde el punto de vista de la agente del Ministerio Público, junto con el asesor jurídico, la víctima y también por parte de la defensa. ¿Okay? Lo que yo les puedo aportar es desde el punto de vista de defender personas privadas de su libertad que están siendo acusadas por un delito y que ellas al momento de su detención sufrieron algún trato cruel e inhumano o algún acto de tortura. ¿Okay? También manejamos tanto la parte de la defensa como la parte de la asesoría jurídica, ¿vale? Porque siempre existen dudas. ¿En qué momento puedo presentar una denuncia? ¿Ante quién puedo presentar una denuncia? Y bueno, eso lo vamos a dejar claro para que nos pueda servir y posteriormente en algún momento cuando lo podamos ocupar, pues bueno, saber correctamente hacia qué instancia puedo ir. Este delito es del foro común, es del foro federal, hasta qué instancia podemos llegar y también la relación que tiene el trabajar con el agente del Ministerio Público, el impulsar las carpetas de investigación y también la figura del juez de control y el tribunal de enjuiciamiento que tienen una participación muy activa en este tipo de investigaciones. ¿Vale? Bueno, pues vamos a iniciar en atención a la puntualidad de ustedes y bueno, vamos a dar un breve repaso de los conceptos de la tortura, primeramente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ok, ¿todos me escuchan? Sí. Muy bien, si tienen algún problema con el audio, les sugiero que salgan de la sesión y vuelvan a entrar, ¿vale? Para que estemos en la misma sintonía. Ok, este pacto internacional lo tenemos desde 1966, entrado en 1976, el 23 de marzo, y nos establece en su artículo séptimo que nadie deberá de ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie puede ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Esto es algo que vimos la clase pasada, lo vamos a repasar rápidamente para poder entrar al tema del derecho internacional humanitario. Ok, en este concepto, pues bueno, es sumamente amplio, no nos establece la figura todavía del servidor público, que es el sujeto activo del delito, el cual pues vamos a investigar en un momento determinado, como aquel servidor público, ya sea de las funciones policiales o de carácter administrativo, ya sea operativo o administrativo, únicamente nos da un concepto amplio, general, sobre pues que están prohibidos estos tratos crueles o inhumanos. Y también hablando de
experimentos médicos o científicos. Nadie puede ser sometido a algún experimento. Podemos tomar como el significado de un experimento, pues experimentar con la persona, el extraer algún análisis de sangre, alguna prueba genética, algo que atente en contra de nuestra dignidad, de nuestra integridad y particularmente el derecho humano a la salud. Que sí es recurrente en algunos asuntos, en algunos casos, y también en las cuestiones científicas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, mejor conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que se estableció del 7 al 22 de noviembre de 1969 y nos establece en su artículo 5 el derecho a la integridad personal, como el bien jurídico tutelado a través del cual se va a perseguir el delito de tortura. Nos da el concepto, artículos 5.1 y 5.2, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Ya nos establece tanto la integridad física como la cuestión psicológica o psiquiátrica de la persona, ya para poder ser evaluada, para poder ser estudiada, y que nadie debe de ser sometido a torturas ni apenas tratos crueles e inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con respeto a la dignidad inherente al ser humano. Ya en este concepto ya es más amplio, ya nos establece lo relacionado con las personas privadas de su libertad, que en cuestiones de tortura es lo que más vamos a conocer, los asuntos que más se van a ventilar, pues van a ser asuntos de personas que se encuentran recluidas en alguno de los centros penitenciarios, tanto estatales como a nivel federal, en los cuales pues se va a regir bajo los ordenamientos internacionales de las personas privadas de su libertad, particularmente las 95 reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, un tratado internacional, el cual México es parte, y que es parteaguas para la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, una ley que ya tenemos vigente aquí en el país. Sin embargo, todavía no tenemos un reglamento, pero que se encarga de la homogenización de criterios en materia de sistema penitenciario. Sumamente garantista, hipergarantista desde mi punto de vista, da es una ley muy amplia para derechos de las personas privadas de su libertad y nos da el parámetro de únicamente, es clara la ley al decir, se limita únicamente el derecho a la libertad y los derechos civiles y políticos. De los demás derechos que nos establece la Organización de las Naciones Unidas, los 30 derechos humanos, todos tienen los privados de la libertad de esos derechos. Derecho a la integridad, derecho a las garantías judiciales, derecho a la salud, es sumamente amplio. Únicamente lo que nos diferencia de las personas recluidas a nosotros es el derecho a la libertad y el derecho de civiles y políticos, que bueno, ya es una cuestión íntegra de la sentencia que se emite en contra de estas personas. Entonces, este concepto ya es muy amplio porque ya incluye a los privados de la libertad que vamos a ver en la etapa de investigación, pues va a ser el actor principal de la investigación en los delitos de tortura, siempre, en todos los casos de alto impacto, y podemos tomar como alto impacto el robo de vehículo, el robo calificado, el secuestro, el homicidio. En algunos estados de la República, pues también puede ser el robo a casa habitación. Varía un poco dependiendo cada estado de la República, pero pues estas personas son las que se encuentran detenidas y como un método de investigación por parte de las autoridades es donde realizan estos tratos crueles o inhumanos o actos de tortura. Tenemos también la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes. Esta se adopta por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975 y formalmente es el primer instrumento normativo a nivel internacional al establecer el concepto de tortura. Dice el artículo primero que para los efectos de la presente declaración,
se entenderá por tortura todo acto por el cual ya no se establece la figura de un funcionario público, que aquí debemos de recordar al análisis de la ley de tortura, ley general de la tortura aquí en México, que nos establece también la figura del funcionario público y debemos tomar al funcionario público como tanto a nivel operativo, los policías, hablando del ejército, de la policía federal, de la policía estatal, las policías municipales, la policía federal, la policía de investigación criminal, todas las corporaciones y también a su vez el funcionario público de carácter administrativo. Esto puede ser un director de la policía, también puede ser un funcionario público que pueda infringir actos de tortura. U otra persona a instigación suya inflinja intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. En este concepto ya nos establece la situación de la información y derivado de una investigación. Derivado de la iniciación de una investigación, y vamos a ver cuáles son las formas de iniciar una investigación, ya sea con detenido o sin detenido, vamos a tener como autoridad que extraer información de las personas que estén relacionadas con el hecho, de los testigos que hayan presenciado, de la propia víctima, de los imputados, y en este concepto ya nos establece la cuestión de la información o la confesión. La información, pues bueno, es llegar al paradero de otras personas, de otros copartícipes, llegar a la identificación plena de un imputado, descubrir una casa de seguridad, infinidad de situaciones que puede desprender una línea de investigación, 2 o 3 líneas de investigación. Y la confesión, pues es el hecho de expresar supuestamente de manera voluntaria, pero en estos casos, pues es de manera por medio de la violencia física, de que estás aceptando la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, hay que recordar que la Constitución también nos establece la hipótesis en la cual no podemos autoincriminarnos, el principio de no autoincriminación, en el cual, pues bueno, si una confesión se está dando en la etapa de investigación, tenemos que vigilar que esa confesión reúna los requisitos, por lo menos esenciales, para que pueda ser válida ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento. Ok, si la están obteniendo por medio de la violencia física y no existe un abogado presente, esta se tiene que nulificar, toda vez de que sufre los efectos del fruto del árbol envenenado. Todo lo que devenga de esa confesión se tiene que forzosamente tirar en la audiencia intermedia. Absolutamente todo. Todo. Siempre y cuando no esté presente un abogado, que lo hablábamos la clase pasada, es complicado que un abogado, que un defensor particular se encuentre presente y él acepte una confesión por parte de un representado. No pasa ni cuando no están siendo sometidos a una tortura, mucho menos cuando se está siendo sometido a actos degradantes por parte de las autoridades. Y se presta en algunas ocasiones a el defensor público que está de base en esas fiscalías, en esas unidades de investigación, pero obviamente va a tener repercusiones de carácter jurídico, ya sea administrativo o de carácter penal, al permitir los actos de tortura y permitir firmar una confesión por parte de su representado. Esto pudiera, en un momento determinado, si él continúa con el proceso, pues una reposición de un procedimiento en un momento determinado. De castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que se ha cometido. O de intimidar a una u otras personas. No se consideran torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de la privación legítima de la libertad. ¿Cuál es la privación legítima de la libertad? Si mi compañera Erika, abogada, no estoy en lo cierto, corríjame. Conozco 3 formas legítimas de privación de la libertad. La primera de ellas, la orden de aprehensión. ¿Sí?
La orden de aprehensión es una orden que emite un juez competente, un juez de control, mediante el cual pues existe primeramente un hecho delictivo de carácter grave y la probabilidad en el nuevo sistema, la probabilidad de que el imputado o la persona que se está señalando como imputado lo ha cometido o ha participado en su comisión. Así es. Esa sería la primera forma legítima de privación de la libertad. Está sustentada por un juez de control, el cual ha tenido elementos suficientes. Hay que recordar que la audiencia de solicitud de orden de aprehensión es una audiencia de carácter privada por la secrecía de la investigación. Se solicita ante el juez de control, únicamente el juez de control escucha los argumentos del fiscal, otorga la orden de aprehensión y bueno, la ejecutan por medio de sus auxiliares, de la Policía de Investigación Criminal. Y pues bueno, lo aprenden y lo tienen que poner a disposición del juez en el interior de un centro penitenciario. Esa sería la primera. La segunda podríamos tomarla también la flagrancia. ¿Sí? Sería al momento de estar cometiendo el delito, nos detienen. O también después de haber cometido el delito, nos encuentran algún indicio de que hemos cometido o hemos participado del hecho. O existe un señalamiento o una persecución ininterrumpida en la cual encuadran los supuestos de flagrancia. ¿Tienes algún objeto o indicio que haga presumir fundadamente que has participado en el hecho? ¿Tienes un señalamiento o existe una persecución ininterrumpida? Inmediatamente deberán de ponerte a disposición de la autoridad competente. Y todos los ciudadanos estamos facultados para realizar una detención y entregando inmediatamente a la autoridad competente. Esto quiere decir que si yo ahorita detecto a una persona que acaba de cometer un delito, si está dentro de mis posibilidades lo puedo detener, pero inmediatamente ponerlo a disposición de la autoridad competente. Esto es hablar al 911, a la autoridad, porque no voy a ir yo hasta el Ministerio Público con mi puesta a disposición. No, es a través de la autoridad competente. Esto sería entonces el primer respondido. Y tenemos en algunos casos el caso urgente, que lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. El caso urgente es una determinación, un acuerdo que emite el Ministerio Público. En los casos, nos marca la ley, que por la hora no pueda acudir ante el juez de control a solicitar una orden de aprehensión. Gira una orden de detención por caso urgente ante sus autoridades, ante sus auxiliares, la Policía de Investigación Criminal, y ellos ejecutan la orden. Inmediatamente deberá de ponerlo a disposición ante el juez de control para que verifique o no la legalidad de esa detención. En algunos supuestos, y eso es tema de debate, y yo incluso comparto esa idea, de que en la orden de aprehensión también debería de existir un control de la legalidad de la detención. Ok, está la orden, pero la detención es la que se va a valorar, la que se va a determinar si está acorde a derecho o no. Es una situación debatible, la hemos debatido, pero en realidad no existe una audiencia sobre calificar o no de la legalidad de la detención por caso orden de aprehensión, únicamente por flagrancia. Entonces, esas serían las tres formas legítimas de privación de la libertad. Esas son las únicas que puede la autoridad privarte legítimamente de la libertad. Dice, o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida de que en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Lo que comentaba en el concepto anterior, ya nos establece las reglas mínimas, las reglas Mandela, en las cuales se tiene que respetar los derechos de las personas privadas de su libertad en reclusión. Una estancia digna, los 3 alimentos, la visita familiar, la visita íntima,
Y todos los derechos pues que tienen implícitos los privados de la libertad. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entra en vigor el 26 de junio de 1987 de conformidad con su mismo artículo 27, que es el parámetro para la entrada en vigor. Para los efectos de la presente convención, se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. De castigarla por un acto que haya cometido o que se sospete que se ha cometido, o de intimidar o coaccionar a una persona u otra. Es parecido al concepto anterior, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Ya aquí nos incluye el concepto de discriminación por cualquier tipo de razón, ya sea por raza, por ya sea por un estado de vulnerabilidad. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, ya sea de cuestión operativa o cuestión administrativa, a instigación suya o con su consentimiento o a quien sí. No se considerarán torturas o dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes a las incidentales a esto. Esto último se refiere al motivo de la detención, al uso moderado de la fuerza. Okay, si hubo uso moderado de la fuerza para la detención, bueno, va a estar legalmente justificado, siempre y cuando pues no exceda del actuar por parte del primer respondiente o de los elementos aprehensores. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura del 1 de septiembre de 1987. Para efectos de la presente convención se entenderá por tortura todo acto relacionado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales. Que te están golpeando, que durante la elaboración de la puesta a disposición, bueno, te tienen hincado horas, te tienen parado, te tienen en una esquina, te tienen con los aros de seguridad, con los grilletes, y constantemente mediante un sufrimiento ya sea físico, mediante golpes o de carácter mental. Están amenazando que van a ir por tu familia, que ya tienen ubicado a tus familiares, que ya tienen cierta información sobre ti, con fines de investigación criminal. Okay, se supone que vivimos en un Estado democrático de derecho en el cual pues, la investigación criminal debe de ser apegada a derecho en base a los principios en los cuales pues, se tiene que guiarse estos agentes del Ministerio Público a través de sus peritos y a través de su otro auxiliar que es la Policía de Investigación Criminal. Investigaciones que tienen que ser objetivas, que tienen que ser apegadas a derecho, pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? En la realidad vemos todo lo contrario. Realmente investigaciones fuera del contexto de la ley, investigaciones que parten de la nada, que parten de testigos falsos. Eso es muy recurrente acá en el estado de Morelos. Testigos falsos creados por las fiscalías para resolver algunos hechos delictivos y que, pues bueno, en algún momento alguien tiene que ventilar estas situaciones de tanto de corrupción o de mal manejo de las investigaciones. Sin embargo, muchas de las ocasiones se quedan callados por temor, pero esto desde mi punto de vista de defensa debe de advertirse porque estamos hablando de la libertad de una persona, del patrimonio de una persona y podemos lograr algo también utilizando también el manual de protocolo.
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena, o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos que sean únicamente consecuencia de las medidas legales inherentes a esta. Lo que comentábamos en el concepto anterior con relación a el motivo de la detención, al uso moderado de la fuerza. Bueno, esta fue una pequeña introducción, ya entramos al estudio del derecho internacional humanitario. La clase pasada hablábamos de las convenciones sobre crímenes de guerra, sobre cómo es que se va a actuar por parte de los estados que están siendo objeto de conflictos bélicos y cómo se va a respetar a las personas que no tengan por qué participar en la guerra, que no estén participando o que de una u otra forma hayan ya rechazado el seguir participando en actos bélicos. Y esto es materia del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Estamos hablando de la guerra. Los países que se encuentran en constante levantamientos armados, que están en constante amenaza y que únicamente están esperando el que se proclame la guerra o que haya un estallamiento de este conflicto. Protege a las personas que no participan, esto es civiles, o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos para hacer la guerra. Personas que no participan en la guerra son los civiles, las mujeres, los niños, los hombres, los adultos mayores, que no están participando, que no tienen un interés legítimo y que no se están beneficiando de la guerra. O los que ya no participan en los combates, esto es un soldado que está participando activamente en la guerra y que por una u otra razón se ha rendido. Ya no quiere participar en la guerra. Tira su arma y se entrega ya sea al Estado que está combatiendo y debe de ser sujeto de la protección del derecho internacional humanitario. Suele también llamarse como el derecho de la guerra y el derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional que le regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados denominados tratados o por los cuales se va a activar algún tipo de reglamentación para el uso de armas, para, como lo habíamos visto la clase pasada, el determinar las áreas en las cuales va a estar los servicios de salud, en el cuales van a estar los albergues o van a estar los lugares para el cuidado específico de las personas lesionadas. Esto lo hacemos a través de tratados o convenios en materia internacional. Por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados, que estos reconocen como obligatoria, así como principios generales del derecho. Y aquí vamos a realizar diversas preguntas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? Bueno, su origen se remonta a las normas dictadas en las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX.
Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. Muy bien, la guerra es una actividad que ha estado muy presente en nuestro planeta desde el inicio de la civilización. Siempre tendemos a pelear, siempre tendremos a querer abarcar mayor territorio, a hacer uso de los recursos naturales con los que cuentan otros territorios, y es ahí en donde se estalla la guerra, que ha habido, bueno, guerras en las cuales pues ha habido otro tipo de circunstancias, no simplemente cuestiones políticas, cuestiones religiosas o cuestiones de carácter de recursos naturales. Ha habido otro tipo de motivos por los cuales llegar a una guerra. En algunos de los casos, pues bueno, hablando eh, de cuestiones insignificantes, pudiera estallar la guerra por cualquier situación, por malos entendidos por parte de los presidentes, por parte de los gobernantes, en los cuales pues ellos no van y pelean, son realmente los militares, los soldados los que van y pelean a lo mejor un territorio que nunca va a ser de ellos, una guerra que no es de ellas, pero que aquí interviene la cuestión de la lealtad hacia la patria. Seres humanos que son sumamente leales a sus gobernantes, que bueno, los gobernantes en muchas de las ocasiones no son los que pelean. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Actualmente, este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. Hablando de apoyo internacional, se han adherido diversos países para afrontar estos conflictos bélicos con apoyo internacional, ya sea con cuestión de hospitalización, cuestión de salud, cuestión de protección. Interviene también el asilo político, el asilo por cuestiones del derecho internacional humanitario, que bueno, va a reunir diversos requisitos para poder acoger un Estado, parte obviamente de la Organización de las Naciones Unidas, a personas que no se encuentren en conflicto directamente con una guerra. Esto es las personas que no están combatiendo, las personas de carácter civil. ¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? Y bueno, el derecho internacional humanitario lo vamos a encontrar en los 4 convenios de Ginebra. Los convenios que vimos la clase pasada de 1949 sobre cómo se implementan diversas medidas para los conflictos armados. Este tipo de convenios va a prohibir el uso de armamento químico para el uso de la guerra, va también a proteger a las personas que no son combatientes, a las personas que se han vencido, que han hecho a un lado la guerra, se han declarado fuera de estos conflictos armados, ya los protege también a la cuestión de los apoyos humanitarios, y también los convenios de Ginebra establece la protección para las personas que apoyan a los combatientes, para los médicos, para los enfermeros, para primeros auxilios, y es ahí en donde da ese apartado de poder señalizar y poder identificar en los conflictos armados a las personas que pertenezcan tanto a cuestiones de salud como el apoyo humanitario. Prohíben el uso de ciertas armas, ya sea químicas o también tácticas militares. Tiene mucho a la tortura a los presos de guerra. Está prohibida la tortura por estos convenios de Ginebra. No está permitido el llevar a cabo actos de tortura sobre las personas que son presos. Ok,
ya eres un preso de guerra, ok, va a haber lugares específicos para que tú puedas estar realizando algunas labores que ya están también contempladas por los acuerdos de Ginebra, mientras termina el conflicto armado. Una vez terminado el conflicto, vas a ser repatriado a tu país de origen. Y por eso es la creación de estos acuerdos de Ginebra, para poder evitar lo que vivimos en la Primera o Segunda Guerra Mundial sobre delitos de lesa humanidad, sobre violaciones graves a derechos humanos, particularmente en la Alemania nazi con Hitler, sobre los hornos, cómo murieron tantas personas que no estaban directamente relacionadas con la guerra. Únicamente que esas muertes atendían a conflictos meramente políticos o a ideales de personas que en lo particular pues, fueron sumamente malas en la Segunda Guerra Mundial. La Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos. Aparte de estos convenios, tenemos la Convención de La Haya que también protege a los bienes culturales. Cada país tiene sus bienes culturales, lo cual define la cultura de nuestro país o de los países que se encuentran en guerra, y que es una cuestión de cultura que debe de protegerse. Entonces, pues también debe de ser sujeto a la protección del derecho internacional humanitario, para que en el conflicto armado no ni generen tortura sobre las personas que se encuentran presas, ni tampoco generen algún acto de destrucción sobre estos bienes culturales. Tenemos también la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas. Está Tengo prohibido. una pregunta. Dígame. De la Convención de La Haya, México es parte. México es parte, sí. Gracias. Ok, ¿hay dudas, preguntas? Ok, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas. Tenemos también instrumentos internacionales ligados a los acuerdos de Ginebra. Continúa con la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos. Armas hablando de México, de uso exclusivo del ejército, que pues son reconocidas particularmente sobre el ejército mexicano, que en un momento fue la FAL, lo del R-15, diversas armas que son para uso exclusivo del ejército, y que, bueno, ya fueron sometidas a un análisis por parte de las convenciones para la utilización en caso de algún conflicto armado. La Convención de 1993 sobre armas químicas. El Tratado de Ottawa, 1997, sobre minas antipersonas. Las minas antipersonas son las minas que se encuentran en la tierra cuando se encuentra un territorio, y que, bueno, las ponen como cuestiones sorpresivas, que vas caminando y, bueno, explota la mina. A eso se refiere una mina antipersona. Que son, desde el punto de vista del Tratado de Ottawa, una arma que no debe de ser utilizada en la guerra por la cuestión de la sorpresa. Ajá, sí, utilizas los medios que tienes a tu alcance para la defensa, para el uso de la guerra. Pero este tipo de armas disminuye aún más la cuestión sorpresiva hacia tu oponente. Esto es que lo pones en un estado de indefensión y que por ende debe de estar prohibido. El ataque es directo, es meramente directo. Por lo tanto, la necesidad de prohibir el uso de las armas antipersona. Siguiente, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
Y aquí podemos tomar como punto de partida países de África. El Congo son países en los cuales crían a los niños desde muy pequeños para ser niños en conflictos armados. También existe un protocolo facultativo para evitar que estos niños participen en los conflictos armados. Que bueno, es lo mismo o parecido a lo que parece en el Estado mexicano sobre la cuestión de los adolescentes que pues no cometen delitos, se encuentran en conflicto con la ley y que esto puede relacionarse como pues que son niños para la guerra que son totalmente desechables. Los pueden ocupar a su antojo, los pueden manipular y el hecho de traer un arma, de traer una granada, pues bueno, pueden ser sumamente peligrosos, pueden ser, eh, a pesar de que son menores, pues también va a haber una limitación en cuestión del atacante para poder, por así decir, neutralizar a un niño que tenga un arma en su poder. Esa cuestión está regulada por la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el cual impide a un militar el disparar hacia, hacia un menor de edad, hacia un niño que tenga en posesión una granada o tenga un arma de fuego, siempre y cuando no la esté utilizando. Al momento de utilizarla, ahí va a ser lo que nosotros llamamos el uso moderado de la fuerza. Ok, si te está atacando con esa arma un niño de África, del Congo, pues bueno, ya puedes ejercitar el derecho de poder salvaguardar tu integridad física hacia ese menor. Es una situación que, bueno, nos pone en un estado de indefensión porque los menores son utilizados particularmente por los militares, por los o paramilitares o las personas que están en conflicto con la ley, porque no son ellos directamente los que están atacando en las guerras o en los conflictos armados, son a través de los menores que son manipulados de una forma muy atroz y que, bueno, el militar, un militar estadounidense, un militar de otro país, de India o de cualquier parte del mundo, pues bueno, no se va a limitar a neutralizar a un menor que tiene en su mano una granada y que sabe cómo usarla, o que tiene un cuerno de chivo y que también puede atentar en contra de tu vida. Sí, existe este protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de los niños en conflicto, para haber un momento en el que se va a tener que preponderar derechos, el derecho del militar que va a estar en la guerra y el derecho del menor. Entonces, desgraciadamente sigue ocurriendo y particularmente cito ese ejemplo de países africanos, que es donde más se ocupa a este tipo de... Incluso Maestro, también, no vamos tan lejos, solo quiero hacer una acotación. No claro, vamos tan lejos aquí en México, los niños sicarios, ¿no? sí, sí, claro, en la cuestión de justicia para adolescentes existen tres grupos etarios, que es de 12 a 14, no tiene alguna sanción, ya sea por el delito que hayan cometido, un homicidio, un secuestro, un robo de vehículo, portación de arma de fuego, no existe una pena. La ley marca que se le debe de entregar a un tutor o a una instancia que se haga cargo de ellos. De los 14 a los 16, bueno, ya van a menos en el estado de Morelos, tienen una pena de 3 años, y de 16 a menos de 18 es de 5 años su pena. Disminuyó de 9 a 5 años. Entonces, pues para la delincuencia organizada son muy buenos prospectos para sus fines, porque se puede ahorrar el trabajo de un adulto que en delitos de homicidio, al menos aquí en Morelos, la pena mínima es de 20 años, en el abreviado son 13 años, 6 meses, pero que dependiendo la edad del menor, puede máximo 5 años estar recluido en un centro para adolescentes. Entonces, son las víctimas de la delincuencia organizada, los niños sicarios, ¿no? Y bueno, aquí en México, aquí en Morelos tuvimos la figura del Ponchis, que fue muy conocida a nivel nacional y también a nivel internacional, pues el niño sicario, ¿no? Con muchas muertes y que, bueno, fue contratado, jalado a las líneas de la delincuencia organizada por nada más traer dinero, por traer una moto, un coche, armas, pero son meramente desechables para la delincuencia organizada. De verdad es lamentable.
pero aquí interviene la cuestión de los valores que te enseñan en casa, desde casa. Esto de cómo estamos cuidando a nuestros hijos, qué educación les estamos dando, qué ejemplo les estamos dando. Y aunque parezca de la vieja escuela, ¿no? Pero más vale una buena nalgada a tiempo que irlo a visitar a un penal o una cuestión más grave, ¿no? Pues sí, maestro, pero ya entramos en un tema de que vienen de familias criminógenas. Ya es otro tema. Sí, es otro tema, familias criminógenas, familias disfuncionales, que, pues bueno, es un dilema, ¿no? Esa cuestión de los menores, de los adolescentes. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado. Cuando nos encontramos en guerra, se va a aplicar el derecho internacional humanitario para evitar actos de tortura, para evitar sufrimientos que son innecesarios para los combatientes. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como lo son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. Este concepto de cómo se inicia cómo se aplica, perdón, el derecho internacional humanitario es simple, únicamente en conflictos armados. Podemos tomar como parteaguas el conflicto armado, pues es un conflicto entre dos estados, entre dos naciones, con un fin determinado, ya sea la cuestión de invadir, la cuestión de recursos humanos, la cuestión de recursos materiales, la cuestión política, pero únicamente va a ser sujeto del derecho internacional, del apoyo internacional humanitario, cuando se encuentren en guerra. Y habla aquí de los conflictos interiores. Cuando haya un conflicto interior en un país, como lo puede ser Venezuela o como puede ser México, con alguna de las marchas o de las situaciones que han desencadenado diversos conflictos en donde se ha generado violencia, eso no es sujeto del derecho internacional humanitario. Eso es únicamente del derecho interno. Eso debe de ser controlado por la misma institución de seguridad, de procuración de justicia o de prevención del delito. Hablando ya de guerra, de Estados Unidos, de Siria, de Afganistán, pues bueno, ahí ya estamos en un conflicto armado, en un acto de guerra, en el cual ya debe de ser protegido por el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario distingue entre el conflicto armado internacional y el conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados, ya sea naciones, vamos a entender estado como nación, en los cuales ya se han declarado la guerra, ya hay un ataque de uno contra otro y una respuesta sobre este ataque. En ello se debe de observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional 1, sobre actos exclusivamente de la guerra. Entonces podemos concluir que el derecho internacional humanitario y los protocolos de Ginebra son exclusivos para conflictos armados, para la guerra. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en un territorio, en un mismo estado. Las Fuerzas Armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. Entre ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular la disposición del artículo 3 común del cuarto convenio de Ginebra en el protocolo adicional 2. En este apartado, que es un conflicto sin carácter internacional, podemos tomar como ejemplo los paramilitares, las FARC de Colombia. Son situaciones que están en contra del gobierno, conflictos exmilitares que están en contra del gobierno, o particularmente hablando de los años 90 en Colombia, sobre el crimen organizado, sobre el cártel de Medellín, el cártel
el Cártel de Cali, en los cuales, pues bueno, los paramilitares no estaban en contra del gobierno, estaban en contra de estos narcotraficantes. Hablamos de conflicto de carácter grave, no de carácter internacional, pero que sí debe de ser sometido bajo los convenios del protocolo de Ginebra o el protocolo adicional 2 de ese mismo acuerdo o convenio de Ginebra. Los cuales son conflictos armados, es propiamente de un país, pero que debe de ser protegido por el derecho internacional humanitario. Pero repito, no es un conflicto internacional, pero se debe de evitar particularmente los actos de tortura. Y pongo como ejemplo las FARC, que bueno, son fuerzas paramilitares en los cuales peleaban en contra de Pablo Escobar o del cártel de Cali o del cártel del norte del Valle en aquellos años 90 en Colombia. Es importante hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y los derechos de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempos de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante conflictos armados. Este apartado hace la diferenciación entre un derecho humano que va a ser aplicado en tiempos de paz, particularmente. Cuando nos encontremos como ahorita, que es un tiempo de paz, de manera internacional, aunque de manera interna el país esté hecho pedazos, ¿no? Pero en materia internacional estamos en paz relativamente. Entonces, somos sujetos de los derechos humanos por el simple hecho de estar vivos, de ser seres humanos. Y el derecho internacional humanitario va a ser únicamente sobre conflictos armados. Esa es la diferenciación, de que no se vaya a malinterpretar. Los dos son derechos. Uno es un derecho internacional, el otro también, los derechos humanos son de carácter internacional, son en cualquier país que te encuentres, en cualquier área, ya sea aérea, marítima o terrestre, eres susceptible de los derechos humanos. Pero el derecho internacional humanitario va a proteger esos derechos únicamente en conflictos armados, para evitar actos de tortura, actos que no son necesarios para la guerra. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? Y la podemos dividir en dos aspectos. La protección de la persona que no participa o que ya no participan en las hostilidades. Los civiles, las personas civiles que no tienen una injerencia en la guerra, que no se van a beneficiar con la guerra de manera directa. A lo mejor su país sí se va a beneficiar, pero ellos de manera particular no. Y las personas que pertenecieron en un momento y ya no participan en esas hostilidades. Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. Esto es lo que va a impedir o lo que va a proteger, lo que va a cubrir el derecho internacional humanitario. El tipo de armamento que se utilice, ese debe de ser pactado para no estar en un estado de desventaja. ¿Qué pasa cuando un país, a pesar de haber pactado el que no se va a utilizar armas químicas, armas de carácter bacteriológico, las utiliza? A pesar de que ya está reglamentado. Esto es de que están haciendo trampa con relación a la guerra. Esto trae aparejado delitos de carácter internacional, que deben de ser conocidos por la Corte Penal Internacional, que deben de ser juzgados, delitos de lesa humanidad y delitos que deben de ser investigados y que son violaciones independientemente a los acuerdos internacionales, a los tratados que ya se hayan suscrito o ratificado anteriormente. Estás cometiendo hechos delictivos de carácter internacional.
de la protección del derecho internacional humanitario. En que protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles, como lo es el personal médico, el personal religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o los enfermos, los náufragos o los prisioneros de guerra. Para ellos es la protección del derecho internacional humanitario. Bueno, civiles, estamos en lo más civiles a las personas que no pertenecen a un grupo militar, que no pertenecen al ejército, que no pertenecen a una corporación policíaca, los cuales vayan a intervenir en el conflicto armado. El personal médico, pues bueno, va a ser esencial para la atención de los heridos en la guerra. Por lo tanto, tanto la cuestión médica, los civiles y la cuestión religiosa, los padres que van a dar la bendición o que se van a orar por las personas que van a morir o ese tipo de cosas, están sumamente protegidos por el derecho internacional humanitario. Pero sí debe de haber una distinción, sí debe de haber una distinción que realiza el país combatiente para poder distinguirlos de los demás, porque el personal médico regularmente es también del ejército. Entonces debe de tener una insignia, una cruz roja en la cual pueda distinguirse y no puedan ser objeto de algún tipo de agresión. En el caso de agresión, de poder matar a un médico, de matar a un padre en la cuestión religiosa, puede ser juzgado por delitos de carácter internacional. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida o a su integridad física y moral y se beneficiarán de garantías judiciales, serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. Todos van a ser tratados de forma igualitaria. Me comenta un compañero que está teniendo problemas con el audio. Yo le recomiendo sálgase y vuelva a iniciar para ver si se puede solventar ese problema. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que se encuentre fuera de combate. Una persona que ya se encuentre de carácter combatiente, que haya soltado el arma, ya que se haya rendido en el combate, no puede ser sujeto a una muerte o a un trato cruel o inhumano, toda vez de que ya está vencido. Ya mejor espósalo, mejor trátalo como un preso de guerra. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetará el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias, tanto de las dos partes, tanto del país en el cual están suscitándose la guerra, como también el país que también está participando en ese conflicto. Normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa. Los prisioneros de guerra van a seguir las mismas normas, los mismos derechos de las 95 reglas mínimas para el tratamiento del orden. Son personas que se van a encontrar bajo esa hipótesis del prisionero de guerra, militares o personal que esté participando de forma activa en ese conflicto beligerante y que se ha rendido o que ha sobrevivido a un ataque. Entonces, ellos deben de tener una cárcel, deben de tener un lugar para el cual deban de realizar ciertas actividades de carácter laboral y así lo establece los convenios de Ginebra, que una vez que termine el conflicto armado, o sea, que alguno de los dos gane la guerra, serán repatriados a su país de origen.
Y bueno, aquí habría que ver el tipo de cómo los van a repatriar, si va a ser por parte del país que los ha tomado como prisioneros de guerra o van a permitir el ingreso de los aviones o del personal que los va a repatriar como prisioneros de guerra. Una vez que ellos son prisioneros de guerra, bueno, está prohibido cualquier acto tendiente a disminuir la integridad, la cuestión psíquica, la cuestión emocional, la cuestión psicológica de estas personas que se encuentran ya como presos, como prisioneros de guerra. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer la guerra? Vamos a ver que va a existir restricciones por parte del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario prohíbe, entre otras cosas, los medios y los métodos militares que, primeramente, no distingue entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil y de las personas civiles y de los bienes civiles. Este apartado es particularmente sobre la protección de las personas que no están participando en los combates. Ok, sí debe de haber una distinción, sí los distingue el derecho internacional humanitario y esto lo pactan con anterioridad. ¿Cuál va a ser el uniforme que se va a utilizar para la guerra? Ok, entonces todos los que utilicen ese uniforme pueden ser sujetos de una muerte por parte del Estado combatiente y todos los que no van a formar parte de esta población civil, los cuales se va a proteger y también sus bienes, siempre y cuando pues no estén dentro de los límites del conflicto en la guerra, en los cuales se esté suscitando ese conflicto. El causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Ok, si ya detuviste a una persona, si ya lo tienes como prisionero de guerra, no hay la necesidad de algún trato cruel o inhumano para extraer información. Sin embargo, pues es lo que hacen, ¿no? Para saber en dónde están sus aviones, dónde están sus armas, dónde están sus debilidades, sus fortalezas. Causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Esto hablando de armas químicas, en el caso de que se puedan utilizar. Y nos dice el derecho internacional humanitario, ha prohibido pues el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, como lo son pueden ser las granadas de fragmentación o las antipersonal, las armas químicas o biológicas, las armas láser que causan ceguera y las minas antipersonal. Ok, vamos a iniciar con la investigación en los casos de tortura. Este tema es sumamente amplio y es muy interesante el cómo tenemos que investigar un acto de tortura. Recuerden que este apartado lo vamos a analizar desde el punto de vista de la defensa, de el defender a personas privadas de su libertad que están siendo procesadas o han sido sentenciadas por delitos de alto impacto, ya sea secuestro, homicidio, robo de vehículo, delitos de robo calificado, que en un momento los vamos a autodeterminar como imputados o acusados, dependiendo la etapa en la que nos encontremos. Pero también cuando han sido sujetos de un delito de tortura o de un delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes, los vamos a posesionar con el carácter de víctima. Tiene que reconocérsele por parte de la autoridad esa característica de víctima, del sujeto pasivo del hecho delictivo. Y obviamente tiene que estar representado por parte de un asesor jurídico, ya sea de carácter particular o del Estado. Ok. Para poder saber
¿En qué momento vamos a poder interponer una denuncia por un delito de tortura, un delito de carácter de tratos crueles e inhumanos? Primeramente hay que partir por parte de la prescripción. La tortura es un delito que no prescribe. Por lo tanto, la denuncia la podemos interponer en el momento que sea necesario. Esto es, puede ser la denuncia en el momento de que te están cometiendo el hecho delictivo, puede ser una vez de que ya ingresaste al penal, de que ya no estás en manos de la autoridad, que ya llegaste hasta la audiencia, las audiencias preliminares, el control de detención o la formulación de imputación, o una vez de que ya has sido sentenciado. En cualquier momento, atendiendo a la prescripción o a la no prescripción del delito de tortura, se puede interponer la denuncia en cualquier momento. Y hay formas de iniciar la investigación. Primeramente, vamos a hacer la división de delitos de tortura con detenido o delitos sin detenido. Normalmente los delitos de tortura son sin detenido. Hay que integrar la carpeta de investigación y recuerden, el Estado mexicano actualmente tiene un sistema penal de corte acusatorio con diversos principios como la oralidad, la inmediación, la concentración, la continuidad, en el cual cambia totalmente el paradigma del sistema de enjuiciamiento, tanto de investigación como de enjuiciamiento. Y, pues bueno, tenemos que hablar forzosamente de la reforma del año 2008. Reforma a la Constitución en materia de sistema penal acusatorio y de seguridad pública. Reforma totalmente importante, sumamente importante, porque cambia el paradigma de un sistema tradicional, de un sistema en el cual pues el juez jamás se presenta a las audiencias, donde únicamente no hay esa inmediación, en donde el juez esté presente en las audiencias, son meramente escritas, eran meramente escritas. La justicia estaba a través de un escritorio. No podían advertir las personas, las partes, cómo era el tipo de valoración de la prueba, cómo se estaba valorando. Cambiamos de un sistema ahora con corte de carácter oral, en el cual las audiencias son orales, uno puede acudir como público y escuchar cómo son las audiencias, cómo se está valorando la prueba, salvo casos especiales. Adolescentes que son de carácter privado, salvo que el adolescente quiera que su audiencia sea pública, y delitos de carácter sexual en donde estén involucrados menores de edad. Esas son las situaciones en las cuales se puede volver privada las audiencias en el nuevo sistema de justicia penal. En el sistema tenemos 3 etapas importantes. Primeramente, la etapa de investigación, que se divide en investigación desformalizada y la investigación complementaria. Las voy a enunciar y las vamos a ir explicando una a una. La etapa de investigación, la etapa intermedia, que es sobre debatir pruebas, hechos, delimitar hechos y delimitar las pruebas que van a ir a juicio, y simbólicamente la etapa más importante, que es la tercera etapa, la etapa del juicio oral. Concretémonos primero en la etapa de investigación. La etapa de investigación puede ser con detenido o sin detenido. Hablando de casos de tortura, no he conocido ninguna puesta a disposición de elementos de seguridad pública por delitos de tortura en flagrancia. Siempre hay que integrar la carpeta de investigación. Esto es de que pues, los actos de tortura no se van a denunciar en su momento, en un momento en flagrancia, por así decirlo. El hecho de que no conozca yo un asunto que se haya emitido por flagrancia no quiere decir que no exista. En alguna parte de la República debe de existir un acto de alguna puesta a disposición de elementos por el delito de tortura o tratos crueles e inhumanos. Claro que debe de existir. Ok, en el supuesto de que tenemos una investigación sin detenido, tenemos que iniciar una denuncia. La denuncia se va a iniciar a través de la presentación ante la agente del Ministerio Público. El artículo 21 de la Constitución faculta al Ministerio Público
como ese órgano de investigación. El artículo 21 de la Constitución es el parteaguas para la persecución de los delitos, pero también el artículo 21 de la Constitución establece la acción penal de carácter mixta, tanto para la gente del Ministerio Público como para la sociedad. Esto es de que actualmente en el Estado mexicano tenemos una acción penal tanto privada como pública. La privada con ciertas limitantes, muy arraigada, con casos nulos, pero la cuestión pública que es la más frecuente, ¿no? A través de la gente del ministerio. En la mayoría de los casos, las víctimas de tortura se encuentran privadas de su libertad. Entonces, pues tiene que ir forzosamente la gente del Ministerio Público a presentar una denuncia, a recabar la declaración y por medio de sus policías, el recabar la entrevista de la víctima. Bueno, va a haber casos en los cuales la víctima esté en libertad y pueda acudir personalmente ante el agente del Ministerio Público a narrar los hechos por los cuales él cree que se encuadra en el delito de tortura. El agente del Ministerio Público deberá de tomar su declaración, deberá de encuadrar el hecho delictivo, ya sea en tortura o en actos crueles e inhumanos, e iniciar la investigación. Solicitar primeramente información de las personas activas al delito. Uno como defensa, y lo hablo en el caso particular, siempre solicitamos absolutamente todo desde un inicio y lo hacemos por escrito. La denuncia se puede presentar de forma oral, yendo hasta la gente del Ministerio Público, o la podemos interponer también por escrito. Las dos son válidas. Que en algunas instancias del Ministerio Público todavía tienen ese chip de que el sistema ya no es formalizado, ya está totalmente desformalizado, ya no se requiere de una ratificación. Sin embargo, exigen en algunos ministerios públicos que se vaya a ratificar el escrito inicial de denuncia. Ok, puede irse a ratificar si es que en el caso la víctima se encuentra en libertad. En el caso de que no se encuentre, de que se encuentre privada de su libertad, deberá de acudir directamente la gente del Ministerio Público ante el Centro de Reinserción Social a ratificar la denuncia. Él va a girar sus oficios, hablando de tortura, pues bueno, va a hacer uso de la coordinación de servicios periciales, que va a hacer con lo que se va a acreditar los actos de tortura. Normalmente, en la etapa, de la presentación de la denuncia, solicitamos la clasificación de las lesiones, que el médico legista clasifique el tipo de lesiones que presenta la víctima y que las describa. También solicitamos perito en fotografía para que fije fotográficamente las lesiones. Perito en materia de psicología para el daño emocional que ha causado la comisión del hecho delictivo. Ojo, pero aquí, a pesar de que es médico, psicólogo y foto, todavía no estamos actuando bajo el manual del protocolo de Estambul. Es únicamente la integración de la carpeta de investigación. Esto en delitos en contra de la integridad personal son diligencias de oficio. El médico legista para clasificación de lesiones, fotografía y psicología son de cajón. Debe de ser, obviamente, personal especializado los que vayan a trabajar con protocolo de Estambul. Se puede solicitar, al menos aquí en Morelos, en la Fiscalía del Estado no hay personal para realizar un estudio en relación al manual de protocolo de Estambul. Nos tenemos que apoyar de la Fiscalía General de la República, los cuales sí están certificados y pueden realizar ese tipo de dictámenes, pero en lo particular trabajo de manera particular, con peritos particulares. Ok, se inicia la investigación, el agente del Ministerio Público solicita estos informes, entre otros, aquí puede intervenir también la cuestión de la criminalística de campo, determinando el lugar en el cual se
llevó a cabo estas lesiones, primeramente para la existencia, para acreditar la existencia del lugar que refieren. Ok, los llevan a las áreas de separos. Okay, a la víctima, a nuestro cliente, cuando lo están golpeando, llega a ver pues diversos artículos que son característicos de una corporación policial. Un escudo, una característica que pueda posicionar a los agresores como miembros de una corporación policíaca. Ok, pues vamos a solicitar a través del agente del Ministerio Público un peritaje en materia de criminalística de campo para la ubicación del lugar, con fotografía. Vamos a, primeramente, acreditar la existencia del lugar. Se acredita con la declaración de la víctima, sí, pero tiene que robustecerse con un perito en materia de criminalística de campo. Y aquí viene una situación muy importante porque no en todos los lugares van a permitir el acceso del perito. A pesar de que es una corporación policial, saben lo que hicieron y no van a permitir el acceso. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Erika. ¿Anda por ahí, Erika? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que no, está lloviendo muy fuerte, por eso. Ah, ok, no me ok. ven. ¿Qué podemos hacer, Erika, cuando nos prohíben el acceso para nuestro perito de criminalística de campo, particularmente a una área de separos? ¿Usted qué haría como defensora? Bueno, yo como defensora primeramente haría mi petición por escrito. ¿Por qué razón? Porque el 129 del Código Nacional le exige al fiscal del Ministerio Público me diga por qué no, para empezar. Porque simplemente decirme que no se puede no es una circunstancia comprensible, más si se está investigando un hecho. Si partiendo de eso me dice no por seguridad nacional o por lo que me pretenda decir que, no sé, se me ocurre a mí una cuestión de seguridad sobre todo, yo lo que iría sería un control judicial para que el juez me lo autorice. Claro. Eso sería lo que yo haría. O sea, uno, sentar el precedente, porque por lo regular lo que hacen es decirte no de boca o no acordarte la petición, que es lo que normalmente pasa. Incluso a mí me han perdido promociones y llegas y ya estás hasta molesto y le dices, oye, tiene un mes que te dejé una promoción y no me la acuerdas. Entonces sí me ha tocado incluso ir por ese tipo de situaciones, para generar el precedente y partir de la negativa para ir con el juez de control. Y es muy difícil que un juez de control, si le justificas el motivo del acto de investigación y acreditas que no tiene fundamento alguno el acuerdo del Ministerio Público, sí te lo otorga. O sea, ahí yo creo que no habría ningún problema. Sí, como defensores, nosotros tenemos la obligación de investigar, ¿no? Hacer nuestra investigación, ya sea de carácter de defensa o de asesor jurídico. Y si nos niegan, como lo dice acertadamente Erika, primeramente hay que crear un precedente, la negativa, que sería el acto reclamado. Nos dicen que es una cuestión de seguridad, que al lugar al que queremos ingresar con una cámara fotográfica, con un perito que lleva pues su metro, que lleva diversos artículos para poder incluso embalar, lleva todo su kit, ¿no? Nos está negando. Vámonos ante el juez de control para que nos autorice y le ordene a esa comandancia el acceso para realizar nuestro peritaje. Y una vez que ya tenemos la autorización, pues obviamente vamos a solicitar también el control judicial que se le aperciba para que en caso de que no nos permitan el acceso, se hagan acreedores a una multa. Porque es en el uso del derecho de defensa o, hablando también de la víctima, en la integración de la carpeta de investigación. Maestro, también entra en la ley general
eh, el- También entra en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar humanos y degradantes de los delitos vinculados en el artículo 31, que dice: a quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los lugares de privación de la libertad para que se realicen las acciones de inspección señaladas en esta ley, se le impondrá pena de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 250 días de multa. ¿Es correcto? ¿Sí aplica? Sí, es correcto, pero no necesariamente para actos de investigación, sino que va más destinado para cerciorarnos del estado psicológico, del estado en el cual se encuentra la persona que está siendo víctima del delito. Ya en la etapa de investigación ya nos vamos a adherir a lo que establece el Código Nacional, que sería la ley, la cual nos va a marcar el procedimiento de cómo llevarlo a cabo. Sí, pero el artículo que usted comenta es más para cerciorarnos de cómo está el estado de salud de la persona. Tengo una Una duda. vez que... Tengo Sí. una duda ahí. No sé si María nos podría volver a leer el artículo. Siento yo que es un poco más como si estableciera un tipo penal, porque incluso le pone un rango o una falta administrativa, quiero yo pensar. Una penalidad, sí. Sí, ¿verdad? ¿Lo vuelvo a leer? Sí, por Sí. favorcito. Dice, artículo 31. A quien injustificadamente impida el acceso inmediato a los lugares de privación de la libertad para que se realicen las acciones de inspección señaladas en esta ley, se le impondrá pena de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 250 días de multa. Ah, ok. Sí, entonces sí es un tipo penal porque dice una pena. Sí, es el tipo penal, pero es con relación a la inspección. Una vez de que tú presentas una denuncia, el agente del Ministerio Público tiene la obligación, a pesar de que ya no tiene fe pública, hay que recordar que el nuevo sistema retira la fe pública, pero existe la figura de la inspección, el poder verificar el estado en el cual se encuentra esta persona. Es lo similar a cuando interponemos el amparo en base a al 22 constitucional, que bueno, es obligación del actuario el cerciorarse que la persona no esté siendo pues violentada en esos 22 constitucional. Sí, un poco como como si fuera un delito de desacato a una orden. Sí, Desconozco bien el como lo antecedente. comenta Verónica Montalvo, es un delito de carácter especial. Sí, claro. Es por desacato, pero es cuando se va a supervisar que, ok, está la denuncia de que mi familiar está golpeado ahí en los separos. Va a la autoridad y no permiten el acceso, ok, se configura el hecho delictivo que contempla el 31 de la ley de tortura. Sí, lo que nosotros estamos hablando son actos de investigación. Lo que ordena el juez de control. Y ha pasado, bueno, en lo particular aquí en Morelos, tenemos que solicitar el control judicial para que nos permitan el acceso de los peritos, tanto del manual para el protocolo de Estambul, médico, psicólogo y fotógrafo a los centros penitenciarios. Regularmente en la primera solicitud, directamente ante el centro penitenciario, ante el titular del centro, no nos los autoriza. Tenemos que ir ante el juez de control para que nos autorice el ingreso de nuestros peritos. Y bueno, por lo menos a mí me tocó trabajar con la maestra Antonieta. Tuvimos 2 audiencias de control judicial para que nos permitieran el ingreso de los 3 peritos en un asunto de secuestro. No comprenden todavía la situación del manual y es algo sumamente relevante porque es en el uso del derecho de defensa, de la integración de la carpeta de investigación. Entonces, al ser un derecho fundamental, un derecho de garantía judicial de manera internacional, deben de permitir todas la aportación de pruebas. Artículo 20 de la Constitución, apartado B. Podemos ofrecer medios de prueba, podemos ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para la defensa. Entre ellas, pues pruebas especializadas como el manual para la investigación de casos de tortura.
pero los jueces todavía no lo entienden y es sumamente relevante porque, te dicen qué manual va a aplicar y qué técnicas va a utilizar, o sea, ok, todavía no estoy en la intermedia, todavía no te lo estoy ofreciendo como un medio de prueba. Únicamente te estoy pidiendo autorización para que le ordenes al director del penal que me permita el ingreso y un área digna para que pueda realizar el estudio. Pero de ese grado estamos. Imagínense la valoración de la prueba, ¿cómo va a ser? Ojalá no nos toque ya no nos va a tocar con ese juez porque ya no conoce el tribunal de enjuiciamiento. Pero sí hay que acudir ante, y pues el MP igual está perdido. Si el juez está perdido, el MP todavía está más perdido en esa situación. Ok, integra la carpeta de investigación. El Ministerio Público tiene elementos suficientes para judicializar una investigación en contra de elementos de servidores públicos por el delito de tortura. Aquí él va a solicitar, al ser un delito de carácter grave, una orden de aprehensión. Va a solicitar una audiencia privada para solicitar una orden de aprehensión, toda vez de que tiene los datos y los datos de prueba con los cuales sustentar una audiencia de formulación de imputación. Ok, otorgan la orden de aprehensión, los detienen a estas personas, los ingresan al penal y vamos ahora a la audiencia de formulación de imputación. La audiencia de formulación de imputación es esa audiencia mediante la cual se le hace del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen, las circunstancias en las que supuestamente los cometió, el grado de participación y las personas que deponen en su contra. Esto es la víctima, en algunos mencionan los peritos, hay algunos estados que nada más mencionan a la víctima, la persona que depone en su contra o los ofendidos, pero en algunos estados también el juez te pide que menciones a los peritos que están deponiendo en contra de los policías. En esa etapa, la defensa únicamente pide aclaraciones de forma. Probablemente de fondo, pero cuando vemos que la formulación está mal planteada, pues no nos conviene que hagan aclaraciones. No, regularmente no se piden aclaraciones en la formulación de imputación. Si sabemos que el tipo penal está mal aplicado o que la calificativa que se le aplicó está mal, pues con eso me voy. Hay ocasiones en las que decidimos en esa misma audiencia vincular, cuando sabemos que está mal. Ha pasado. A mí me pasó una ocasión que la juez me preguntó, a ver, ¿va a ampliar? Y digo, sí, señora, voy a ampliar 144. Y me dicen la formulación, digo, no, de aquí soy, vinculo de una vez. Y libertad. Pero pues todo depende de cómo vaya formulada la formulación. En esa audiencia, la formulación de imputación, se le va a dar la oportunidad a los imputados de poder declarar, de poder contradecir los hechos que se le están formulando la imputación. Y él va a decidir si quiere declarar o no quiere declarar. Regularmente, por estrategia, no se declara en esa etapa. No. Posiblemente en la vinculación, dependiendo del tipo de delito, pero en la formulación no. No. Y eso da pie para la vinculación a proceso. Esto es de que el Ministerio Público tiene elementos suficientes para sujetar a proceso a una persona, a proceso penal. Entonces, la defensa y el imputado van a tener 3 momentos importantes. Se va a poder resolver la vinculación en ese momento. En ese momento resuelvan sobre su situación jurídica o la ampliación del término constitucional. 72 o hasta 144 horas para exclusivamente el derecho de defensa, aportar medios de prueba. Ese tiempo de las 72 horas o las 144 horas es exclusivo para la defensa, es exclusivo para el imputado. En ocasiones, y me ha tocado ministerios públicos que en ese tiempo quieren incorporar algún dato de prueba. No se puede. Ese tiempo es para el uso del derecho de defensa, para hacerte llegar en esos 3 o 6 días de medios de prueba, de datos de prueba, para ofertarlos en la audiencia de vinculación a proceso.
La vinculación a proceso tiene diversos requisitos. El artículo 316 del Código Nacional nos establece los requisitos para vincular a proceso a una persona. Primeramente, que se haya formulado imputación, que es algo que ya vimos en esa misma audiencia. Segundo requisito, que se le haya dado la oportunidad al imputado de declarar y él haya declarado o haya externado su derecho de no hacerlo. También se encuentra satisfecho. Y el tercero de los requisitos, y es en donde es el argumento central de la defensa y la valoración del juez, es de que de los antecedentes de investigación se encuentren datos o indicios que hayan presumido fundadamente que se ha cometido primeramente la existencia del hecho delictivo de tortura. Que de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación se advierta el hecho de tortura o de tratos crueles e inhumanos. Primeramente, la existencia de un hecho delictivo. En esta etapa, el estándar probatorio es mínimo. Únicamente con dato de prueba. No necesita ir la víctima a hacer un señalamiento, no necesita ir los peritos, únicamente con que se tenga el informe, con eso están vinculando a proceso. Y dentro de ese tercer requisito existe la probabilidad, en grado de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y esto es sumamente sencillo probarlo en esta etapa. Ya sea con las bitácoras de que él se encontraba en el servicio, ya sea con la puesta a disposición que él firmó, que él lo detuvo, que él tuvo contacto con él, que tuvo la oportunidad de poder lesionarlo, de poder golpearlo, y es sumamente sencillo en esta etapa. Lo importante ya lo vamos a ver en la etapa de juicio oral. Entonces, en esta etapa de vinculación a proceso, el estándar probatorio es mínimo. Y tenemos un cuarto requisito que nos establece el 316, que no se encuentre demostrada una causa de excluyente de incriminación o una extinción de la pretensión punitiva por parte de él. Esto es de que no exista una causa de excluyente por parte de los imputados, que no demuestren, bueno, que estaban en el ejercicio de un derecho, en la defensa, en el cumplimiento del deber, o las modalidades que existen en el Código Penal. Entonces, relativamente la vinculación a proceso, podemos asimilarla lo que antes era el auto de vinculación a proceso. Perdón, el auto de formal prisión. El auto de formal prisión, ¿no? Y que todavía lo tenemos en algunos asuntos de carácter federal, que todavía venimos arrastrando del sistema anterior. Lo vinculan a proceso y es necesario seguir investigando. La vinculación a proceso da pie para solicitar tiempo para la investigación complementaria, que puede ser hasta 6 meses para investigación complementaria. Entonces se va a entrar al debate. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Justificar tu tiempo. El Ministerio Público va a solicitar 3 meses, 4 meses, pero debe de justificar por qué lo va a hacer. Ok, quiero 4 meses porque mi perito de psicología se tarda 1 mes en hacer mi protocolo de Estambul, porque también voy a solicitar cuestiones médicas, tengo que realizar una radiografía de algunas lesiones que tiene que recibir atención de tercer nivel, tiene que operarlo por una fractura o las lesiones que sean pertinentes, o la investigación que va a hacer. Necesito catear alguna instancia, necesito llegar a extraer alguna información y justificar el tiempo que necesitas para investigar. En el caso de que no esté justificado, pues regularmente el juez se va a la mitad, ¿no? Lo que pide la defensa son 2 meses, lo que pide el fiscal son 4 meses, nos vamos a un punto medio, 2 meses para seguir investigando. Y esta investigación se puede ampliar siempre y cuando se justifique que se va a realizar una mayor investigación. Y mientras tanto, esta persona se queda en prisión preventiva oficiosa. El tiempo que dure la investigación. Posteriormente, venimos hacia la
conclusión de la investigación complementaria. Y ahí vamos a tener una parte fundamental para exhibir nuestras pruebas que queremos llevar a juicio. Y vamos a ver que la etapa intermedia se va a dividir en dos partes, en una parte escrita y en una parte oral. La parte escrita empieza con la acusación por parte del Ministerio Público, en la cual nos corre traslado de el descubrimiento probatorio, y aquí es importante mencionar que el Ministerio Público está obligado a descubrir toda su investigación. El Ministerio Público está obligado a enseñarnos todas las fotos, videos, mensajes, actos de investigación, todo lo que tenga en su carpeta de investigación, el Ministerio Público está obligado a proporcionar. Nosotros tenemos el mismo tiempo para poder investigar, pero nosotros no estamos obligados a descubrirle todo lo que nosotros hayamos investigado. Y esta es una parte que se reformó, parece que el 2016, si no mal recuerdo, porque antes sí estaba obligado la defensa a descubrir todo. Y aquí tendríamos que partir de la igualdad de armas. Ok, pero va a haber alguna entrevista, alguna situación que no va a ser necesario el que se descubra por parte de la defensa. Algo que no nos conviene, una entrevista que sea, que atente en contra de la autoincriminación, o que si no lo investigó el Ministerio Público, es su problema. Ya no lo puede investigar. Y nosotros tenemos que contestar a esa acusación. La cual lo vamos a hacer de forma escrita y vamos a también hacer a ofertar, esa es la palabra correcta, los medios de prueba que pretendemos llevar al juicio. Entonces, si yo realicé un protocolo de Estambul, si yo realicé los peritajes, esa es la etapa de correrle traslado a la Fiscalía sobre nuestro protocolo de Estambul. Peritajes en criminalística, fotografías, absolutamente todo lo que sustente y ofertarlo como medio de prueba. Peritaje en materia de psicología, protocolo de Estambul, peritaje en materia de medicina forense, peritaje en materia de fotografía, criminalística de campo o documentos. También se pueden ofertar documentos. Son 15 días para contestar la acusación y posteriormente se le corre traslado al fiscal para que él también investigue realmente si estos datos de prueba fueron obtenidos de forma legal. Maestro, ahorita que dijo que también los documentos, ¿estamos hablando de grafoscopía? Podemos hablar de cualquier peritaje, pero recuerden que el documento no genera prueba. Los que generan prueba son los peritos. Entonces, yo oferto al perito fulanito de tal, perito en materia de grafoscopía, el cual nos va a declarar sobre el informe de fecha 27 de junio del 2020. Le voy a correr traslado del peritaje, pero el peritaje no es el que va a hablar, el perito es el que va a hablar y el que nos va a corroborar todo su informe, porque lo que no se diga en el juicio no se va a valorar. Sí, podrá estar muy bonito el peritaje, situaciones de muy cuadradito, como lo establece el código, sus 3 apartados, la situación en cómo se halla la cosa, la descripción del peritaje y las conclusiones. Pero si el perito va a juicio y no nos dice qué método utilizó, no se va a valorar. Si el perito va a juicio y no nos dice las conclusiones, pues mejor ni lo hubieras presentado. El perito es el que va a hablar por nosotros, el que va a externar la información. Y este tiempo de los 15 días también para el Ministerio Público es para que él pueda investigar si esas pruebas fueron obtenidas de forma lícita. Ok, probablemente yo pueda acceder al penal para hacer un protocolo de Estambul, o posiblemente por medio de teléfono hicieron el peritaje, que es muy frecuente esa situación. Ok, eso se puede realizar porque no es lo mismo que un perito acuda directamente a valorar a la víctima
a que lo haga por vía telefónica. Entonces necesitamos el antecedente de quién fue que autorizó la entrada al penal. ¿Cómo es que realmente el perito de psicología, el perito de medicina y foto entraron a hacer su peritaje? Y eso le va a dar mayor credibilidad al peritaje. Porque viene la audiencia intermedia en su fase oral, en donde se va a debatir en base a qué pruebas vamos a llegar a juicio. En la etapa de intermedia, vamos a abrir totalmente nuestras cartas. Todos, tanto la víctima como, bueno, la fiscalía, el asesor, como la defensa, ponen sus cartas sobre la mesa de cómo se va a jugar el juego del juicio oral. ¿Qué teoría del caso va a llevar el Ministerio Público? Ok, si va a ser una defensa activa la que va a manejar la defensa, una defensa pasiva, ahí se tiene que argumentar. Y la etapa intermedia es básicamente delimitar hechos y delimitar pruebas. También tenemos los acuerdos probatorios. Ok, ¿para qué nos peleamos en juicio? Que algo que ya podemos dar por hecho, un acuerdo probatorio sobre que él estuvo detenido. Vamos a dar por hecho que se detuvo. Ok, pero la teoría del caso de la defensa es desacreditar desde la detención o pegarle a la detención desde que hubo actos de tortura. Entonces, desde mi punto de vista, no llego a acuerdos probatorios. Varía mucho y normalmente en delitos de homicidio quieren llegar a acuerdos probatorios con relación a la necropsia. Eso es siempre en delitos de homicidio. Pero si en el delito de homicidio lo que vamos a trabajar es la causa de la muerte, ¿para qué damos por hecho por qué murió? Sí, mejor que vaya el perito y lo interrogamos. Los acuerdos probatorios son dar por hecho, acuerdan las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, que el hecho ocurrió. Tengo un asunto en la Ciudad de México en donde la fiscal me quiere llegar a acuerdos probatorios, la puesta a disposición, lo que dicen los policías aprensores, lo que dice el perito de contabilidad y prácticamente todo su juicio quiere que se lo apruebe. Entonces, pues ¿a qué vamos a juicio, no? Pues ya mejor lo sentenciamos de una vez. No, lo rico del juicio, lo rico es el debate, el llevar al principio de contradicción a todos los intervinientes del proceso. Entonces me dio mucha risa esa acusación del Ministerio Público porque todavía en la audiencia intermedia me dice, oye, Lica, hay que llegar a los acuerdos probatorios que te mencioné. Pues si quieres de una vez, senténciamelo, Lic, porque pues quieres que te dé por probado todo tu caso. Y a la hora de que se lo planteó el juez es el juez que llevó el asunto del News Divine, de un antro que se quemó en la Ciudad de México, se empezó a reír. Dice, abogada, sea objetiva. O sea, no podemos llegar a acuerdos probatorios de esa magnitud. En primera, porque no los acepta la defensa y en segundo, pues no son obligatorios, ¿no? Mejor pruébamelo. Y el asunto, pues, está tambaleándose, ¿no? Todo, ¿qué pasa después de la pandemia? Entonces, los acuerdos probatorios son para evitar el debate en el juicio. A lo mejor un acuerdo probatorio por un documento, posiblemente. Pero también hay la forma de incorporar los documentos y no cualquiera sabe cómo incorporarlos. No muchos MP saben cómo incorporar un acta de nacimiento. Es mediante el perito experto, mediante el testigo idóneo, y si no lo incorpora, mejor. Delitos de violación en donde no incorporan el acta de nacimiento de menores, absuelto porque no acreditaron la minoría de edad. Entonces, yo recomiendo no llegar a acuerdos probatorios. Y mejor, aunque nos tardemos un poco más, pero mejor garantizamos el trabajo que se va a dar. ¿Ok? Vamos a dar estos 10 minutos para preguntas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. En relación, ahorita hablaba de etapa intermedia y creo yo que es la etapa un poco más compleja, más técnica, al menos aquí
creo que cada estado ha hecho del sistema acusatorio una libre interpretación y se ha deformado. Aquí, Sí. por ejemplo, lo que ocurre mucho, y me ha tocado ver, y a mí me molesta mucho porque finalmente dentro del Código Nacional me dice, bueno, si te encuentras dentro de tu plazo de descubrimiento probatorio, tú entrégale tus copias al fiscal, si es que vas como defensa, o entrégaselo a la defensa, perdón, la defensa no, por el deber de lealtad que debes de tener en cada momento tus copias, pero sí de la defensa hacia el imputado. Y aquí, por ejemplo, se te pasó, aún estando en el tiempo, si ya llegaste a la audiencia y ahí le quieres hacer el descubrimiento probatorio, te dice no, con la pena. Pero si estás dentro del término, te dice no, lo debiste haber hecho antes. Pero pues finalmente estoy dentro del plazo. Esa es una, no sé cómo lo manejan allá. Y dos, en cuanto al ofrecimiento de las pruebas, ahorita escuchaba yo a María y a mí aquí, sobre todo aquí, y le he visto el mismo problema en el Estado de México, que al momento de ofrecer la prueba, por decir la pericial, ofrecen al perito, dice, quien vendrá a deponer en relación a su dictamen emitido con tal fecha, del cual vendrá a decir cómo se realizó, ¿no? Las circunstancias en que fue realizado y lo que conoce, pero son muy ambiguos. Entonces, yo recuerdo que el 335, cuando haces tu acusación, dice, debes de especificar sobre qué puntos va a versar y no dejarlos abiertos. Claro. Entonces, no sé cómo lo estén manejando y no sé si allá han excluido pruebas por el mal ofrecimiento. Esa es mi duda. Sí, hay que recordar que el Código Nacional no establece una forma de llevar la audiencia intermedia. Entonces, en realidad es chile con huevo. Cada juez, desde un inicio, te dice cómo vamos a llevar la intermedia. O primero vamos a advertir la teoría del caso, vas a mencionar tu teoría del caso, o primero, bueno, que regularmente es el fiscal da lectura de la acusación, tácita de la acusación, ¿no? Te corren traslado y pues tú enuncias tu teoría del caso y se entra el debate de las pruebas. Ok, ¿qué pruebas vas a debatir con relación a la fiscalía? También tu ofrecimiento, el desechamiento y la admisión y el desechamiento de los medios de prueba. Primeramente de la fiscalía. Ok, entramos al debate y sí, en ocasiones cuando el fiscal, normalmente el perito va a venir a hablar situaciones de modo, tiempo y lugar. Ajá, pero el peritaje se advierte otras cosas, se advierte otra ampliación, se advierte trayectos, trayectorias. Desde ese punto de vista, al no ser claro, sí hemos pedido que se descarte la prueba, que se deseche, que no entre para el juicio. Pero, pues bueno, los jueces, ¿qué es lo que hacen? Que pase lo que tenga que pasar. Normalmente pasa todo. Mientras está ofertado, lo dejan pasar. Pero sí, ojalá y lo mencionamos mucho, en este caso, la fiscalía le estás admitiendo. Esperemos que cuando me toque a mí, también me los admitas a mí. Pero pues también es un dilema. Pero desgraciadamente no existe el cómo llevar a cabo una audiencia intermedia. Cada juez tiene su método particular de llevar la audiencia intermedia. En el caso de ofrecimiento por parte de la defensa, pues hay muchas chicanadas también, ¿no? Hay ocasiones en las que mandamos a diferir la intermedia para ganar un poco de tiempo, para ganar otros 15 días, para poder hacer descubrimiento probatorio incluso cuando se nos han pasado los términos y poder pues llegar a juicio ya con los medios de prueba. Eso es una chicanada. Bueno, sí lo hemos hecho, hay ocasiones en las que es necesario hacerlo por la cuestión de los tiempos, de que el perito no te tiene tu dictamen por X cosa o por alguna situación, ¿no? Entonces, es muy recurrente, no sé si allá lo hagan, Erika, de que pues mandamos al compañero nada más a diferir, ¿no? No tanto, aquí lo que pasa es que aquí al principio, sobre todo al principio,
tenían muy pegaditas las audiencias, entonces no había así como que lo que sí te hacía, o lo que sí pasaba, es que dentro de tu descubrimiento probatorio ya tenías tu audiencia. Entonces, Sí. ahí sí. Lo que sí también he visto mucho es que ofrecen el perito y ofrecen el dictamen. Ajá, Ofrecen los dos. Por si alguno no pasa, ahí sobre todo la fiscalía es lo que yo he visto, ¿no? Y sí me he enfrentado mucho y lo he debatido tanto en intermedia como en juicio oral. Aquí los jueces son muy, muy cerrados en ese sentido, en que, no es que ya lo admitieron en intermedia, se desahoga, y no entienden que el desahogo es una cosa y la incorporación es otra. Entonces Sí. es muy complejo porque dicen, no, pues ya se desahogó, ya se tiene por incorporado. Ni siquiera se lo pidió el Ministerio Público, nadie lo vino a reconocer, y nada más vino el documento y la fiscal agarra y lo empieza a leer, y dices tú, ese no es el objetivo. El objetivo es que te lo reconozcan. Y Acá pasa lo mismo, perdón, Erika, acá pasa lo mismo. Si está en el auto de apertura a juicio oral, la imagen o el video, ya ni siquiera el juez se toma la delicadeza de que la fiscalía haga el ejercicio para habilitarlo, para incorporarlo. Y eso es una cuestión de técnicas y estrategias de litigación, porque no cualquiera sabe incorporar ese tipo de evidencia o ese tipo, tanto las armas de fuego como los cartuchos o cómo incorporarlos al juicio. Porque sí, es importante lo que mencionas, está admitido para su desahogo, pero no su incorporación. Necesitas, mediante la técnica de litigación, primeramente mediante el testigo, que lo reconozca y hacer tu ejercicio para incorporarlo, y después, a petición de la parte, incorporarlo al juicio. E incluso hay unos muy astutos que dicen, solicito su incorporación y que se le den la denominación de prueba número 1. O sea, hasta se lucen en ese aspecto. Eso se ve bonito, se ve muy, muy elegante, ¿no? Pero cuando el juez te dice, se tiene por incorporado, ajá, ¿y a qué hora lo habilitó? ¿A qué hora lo reconoció el testigo? Eso debe de ser materia de valoración. Y qué mejor que nosotros atacar para que no se incorpore. Mejor que no se incorpore. Pero sí hay mucho, los fiscales ofrecen al perito y ofrecen el peritaje. No sé si sea una cuestión de un error en el documento o un plan con maña. Por si no pasa uno, pasa el otro. Sí, pero lo idóneo es ofrecer al perito, que va a versar su declaración sobre el peritaje que realizó. De hecho, yo ahorita tengo uno así en apelación porque me incorpora un acta de nacimiento y nadie la reconoció. No. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Cómo no. fue que llegó? O sea, sí, se desahogó y todo, pero nadie la reconoció. O sea, sí la leyeron. Y eso hay que hacerlo notar en el alegato de clausura. Sí, exactamente. Sí, hay que hacerlo notar. Okay, ¿tenemos dudas, preguntas? Maestro, una pregunta. ¿Van a mandar el material acerca del último tema con usted de investigación, diapositivas? Sí, lo voy a enviar. Y otro favor, maestro, puse en el chat, no sé si se pueda, que pasen la clase pasada, que la puedan subir a Edmodo para poder, ya repasamos ahorita lo que es Derecho Internacional Humanitario, pero igual no estaría de más para como estar repasando y repasando. Ok, sí, yo lo hablo con Peña ahorita para que se encarguen de eso. Pero cuente con eso, licenciada, claro que sí. Muchas gracias. Ok, nos quedamos en esta parte de audiencia intermedia. Las próximas 2 clases van a ser sobre investigación. La investigación en delitos de tortura va más allá. Primeramente, sí hay que dar un enfoque de lo que es el proceso penal, porque hay pocos abogados, no todos son abogados, no todos conocen el sistema. Hay que empaparlos un poco de cuáles son las etapas del proceso penal, y ya después actos de investigación que pueden ser tanto autorizados por un juez como también cuestiones especializadas en intervención de telecomunicaciones, en extracción de datos de teléfonos celulares
tienen sus características especiales. Y aquí hay una línea muy delgada entre pruebas ilícitas y pruebas ilegales. También vamos a verificar ese aspecto. Y todo relacionado con la cuestión de tortura para lograr el éxito de la investigación de delitos de tortura. En cuanto a la clase pasada dijo con respecto a ese tema de pruebas ilícitas y pruebas ilegales, unas solamente no van con el proceso, algo así mencionó, y otras no siguen el proceso y violan derechos humanos. No, una no sigue el procedimiento. Eso, el procedimiento. Porque bueno, cuando a nosotros nos detienen y nos encuentran un teléfono celular, hay dos situaciones para extraer la información. Una de forma voluntaria, que yo quiera que extraigan la información de mi teléfono, y otra, ir ante el juez especializado en materia federal para intervención de telecomunicaciones. Entonces, si ellos intervienen en la comunicación sin la orden, es una prueba en la que no siguieron el procedimiento. Incluso también es una prueba en la cual violentaron el derecho a la intimidad. Se metieron a mi teléfono celular. Entonces, una es donde se violenta el procedimiento y otra es con violación a derechos humanos. Pero sí, hay que entenderlo bien porque en la audiencia intermedia eso es lo esencial. Eso es lo que se basa prácticamente en la audiencia intermedia del debate de los medios de prueba. ¿Vale? Entonces, con esto terminamos. Yo me encargo con Peña para que suban esa información y estamos en contacto por medio del grupo. ¿Sí? Gracias, maestro. Saludos a todos, compañeros. Bonita Saludos. noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias.